Vemos ahora un grupo de teorías que se denominan, también son teorías descriptivas, pero sin embargo son teorías que describen la personalidad desde otro punto de vista. Son las conocidas con el nombre de tipologías. En este caso vamos a hablar de tipologías constitucionales. Las tipologías constitucionales son aquellas que dicen que nosotros ciertamente sí heredamos un tipo de personalidad. Cuando hablo de un tipo de personalidad, estoy hablando no de que heredo rasgos, como lo que se mencionaba inicialmente, ¿no? Sino de que heredamos así un conjunto de características, un paquete de características. Eso es una tipología, heredamos un tipo de personalidad. En este caso, primero vamos a hablar de las tipologías constitucionales o de una tipología constitucional creada por Galeno. Galeno, conjuntamente con Hipócrates, crean una teoría. Galeno era un médico y él dice que la persona o el sujeto tiene una personalidad determinada dependiendo del humor predominante en su organismo. Era un médico y por lo tanto sobrevaluaba de repente lo orgánico en la determinación del individuo. Entonces él dice, la personalidad del individuo depende del humor que predomina en su organismo. Y él define humores como fluidos y podríamos decirle también, para entenderlo mejor, líquidos que se encuentran dentro del organismo. Entonces señala 4 fluidos que existen en nuestro organismo: sangre, linfa, bilis amarilla, bilis negra. Entonces, para Galeno, la personalidad dependerá de cuál sea el humor predominante. Por ejemplo, si en la persona predomina la sangre, será un tipo de personalidad sanguínea. ¿Y cómo es un tipo de personalidad sanguínea? Es una persona optimista, una persona, si la sangre fluye con fuerza y es lo predominante, tendiente a la acción, a la alegría, a la extroversión. Es una persona temeraria, que se atreve, que le gusta hacer cosas, ¿no? Y le gusta estar actuando siempre. En cambio, si lo que predomina es la linfa, que también se conoce como flema, entonces él tendrá una personalidad flemática. Y la persona o el sujeto con personalidad flemática es una persona más bien pasiva, parsimoniosa, una persona que parecería que no se emociona por nada. Le dan una gran noticia muy buena y tiene la misma expresión facial. Le dan una noticia muy triste, igualito. Lo molestan y le dicen cosas muy feas, igualito. Entonces parecería como que no se emociona por nada. Es un tipo apático y su personalidad se denomina flemática, pasivo, apático, casi inemotivo, les dicen algunos. Si lo que predominara fuera la bilis amarilla, entonces la personalidad sería de tipo colérico. La personalidad colérica la tiene aquella persona que más bien se deja llevar por las emociones, muy irritable, muy irascible, reacciona hasta violentamente en algunos casos. Y si más bien lo que predomina es la bilis negra, entonces su personalidad es melancólica, como que todo lo ve negro, es pesimista, ¿no? Desconfía de todo el mundo y es muy suspicaz. Bien, algo importante también de mencionar respecto a la teoría de Galeno o tipología de los humores de Galeno es que, si bien es cierto, esta es una teoría que durante mucho tiempo ha sido usada, es una teoría que actualmente solamente tiene un valor histórico, o sea, no es algo que se utilice como una forma de clasificar personalidades, por lo menos en su sustento explicativo. Otra tipología constitucional también es la que hizo otro médico denominado Ernst Kretschmer.
Ernst Kretschmer también era un médico y por lo tanto también valoraba y sobrevaloraba el aspecto físico como el determinante de la personalidad. Esta, la teoría de Kretschmer, también es una tipología y una tipología de tipo constitucional también. Y también, igual que la teoría anterior, tiene un valor solamente histórico. Ernst Kretschmer decía de que la personalidad del individuo depende de la forma de su cuerpo. Es más, forma del cuerpo en general, pero del tronco en particular. Entonces él dice, si la persona tiene un tronco más bien alargado, hundido, apariencia frágil, tiene una personalidad que él denominó leptosómica. La personalidad leptosómica es la que tiene el sujeto que es suspicaz, sospecha de todo el mundo, retraído, ¿no? Más cerebral que emocional. Si más bien su tronco es fornido, su personalidad es de tipo atlético, dice, más músculo que grasa, personalidad atlética. ¿Cómo es la personalidad atlética? Kretschmer decía, enérgico, activo, agresivo, pero a veces rígido de pensamiento. Y si más bien su tronco era más corto y ancho, ¿no? Tenía una personalidad pícnica. ¿Y cómo era la personalidad pícnica? El sujeto era sociable, muy afectuoso, muy práctico y de repente afectivamente extremo, hasta cierto punto bipolar. A veces estaba feliz, generalmente estaba feliz, pero cuando se entristecía hasta llorar y todo el mundo se enteraba, aunque se le pasaba rápido. Esta tipología también es una tipología que ya no se usa para clasificar, o sea, no podemos clasificar la personalidad del individuo por la forma de su cuerpo. Sin embargo, durante mucho tiempo esta fue una teoría válida y muchos de estos conceptos todavía están vigentes, ¿no? Para referirse a las características, no porque creamos de que la personalidad depende de la constitución del cuerpo. Sin embargo, tienen un valor histórico y por eso se mencionan. Otras tipologías que existen y que sí están vigentes actualmente son tipologías de corte psicológico. Tenemos aquí dos tipologías, la tipología de Carl Jung y la tipología de Hans Eysen. Carl Jung es un neopsicoanalista, esto es, él era un psicoanalista, se formó con Sigmund Freud, pero luego se separó de él porque Jung consideraba que la libido o la energía predominante para el actuar psicológico dependía o estaba formada por lo que es el instinto de sobrevivencia. Freud no lo pensaba así. Para Jung, la personalidad del individuo depende justamente de esto. Entonces dice, la energía psíquica, para que el sujeto pueda sobrevivir, paréntesis, adaptarse al mundo, debe ser vertida, usada. Y en ese sentido, Carl Jung consideraba que según cómo se hiciera esto, o sea, hacia dónde virtiera su energía psíquica, el sujeto iba a adoptar dos personalidades. Una personalidad extrovertida si vertía su energía psíquica hacia afuera de sí mismo. Por lo tanto, era un sujeto que si vertía su energía psíquica hacia afuera de sí mismo, era un sujeto que era muy bueno en sus relaciones interpersonales. Se relacionaba bien con los demás, conocía muy bien a la gente, era muy perceptivo de los cambios que se podían dar en el ambiente. Era el sujeto extrovertido. En cambio, si vertía su energía psíquica hacia dentro de sí mismo, su personalidad se tornaba introvertida. Era el sujeto que sobrevaloraba lo que es el sí mismo, ¿no? Entonces, él estaba pendiente de sí mismo, era el sujeto reflexivo, que le gustaba planificar, analizar su acción, analizar sus pensamientos, analizar sus sentimientos, planificar sus cambios y sus quehaceres. Era un sujeto de tipo introvertido. Una aclaración que sí es importante de mencionar aquí
es de que estos dos tipos de personalidades sí están vigentes dentro de las clasificaciones. Pero algo que sí habría que diferenciar es que cuando hablamos de un sujeto introvertido, hablamos de una persona que se focaliza, se centraliza en su sí mismo, o sea, valora más la relación consigo mismo, el conocerse a sí mismo, que la relación con los demás, lo cual no es igual a hablar de un sujeto tímido, que es generalmente una confusión que presenta. Un sujeto tímido es un sujeto que no se relaciona mucho con los demás por temor. Un sujeto introvertido es un sujeto que no se relaciona mucho con los demás porque no lo considera importante. ¿Ya? Entonces, pero si se da el caso en que tiene que manifestar su opinión o relacionarse con el resto, lo puede hacer. Ciertamente, también habría que mencionar que la persona extrovertida tiene mayor experiencia en la relación interpersonal y por lo tanto conoce muy bien a los demás y es una persona que no se va a dejar sorprender por los otros. Hans Eysen también tiene una tipología psicológica, pero Hans Eysen considera otras variables para poder describir las tipologías de la personalidad. Para Hans Eysen, la personalidad es una predisposición también heredada, que está relacionada con el temperamento, pero él lo que menciona es que se heredan patrones de conducta. Entonces él dice, estos patrones de conducta que se heredan, o estas variables de conducta que se heredan, se interrelacionan. Al interrelacionarse van a dar lugar a los tipos de personalidad. Entonces él considera dos variables importantes. Uno, la variable introversión-extroversión, esto es, introversión-extroversión es un continuo. Todos somos más o menos introvertidos y define introversión-extroversión de la misma manera como lo definía Jung. ¿Ya? Entonces, esa es la primera variable que utiliza Eysen para ubicar las personalidades. Entonces él dice, todos tenemos alguna medida de introversión-extroversión. En algún punto de ese continuo estamos, más hacia lo introvertido, más hacia lo extrovertido o en el medio de repente. Y la otra variable que él considera es la variable inestabilidad, estabilidad emocional. Y entonces dice, todos somos más o menos inestables emocionalmente, más o menos estable. A esa variable se le conoce como variable neuroticismo, porque el extremo de la inestabilidad daría lugar a un cuadro neurótico o a una situación neurótica. Entonces, tenemos dos variables. Estas, si consideramos que todos también nos ubicamos en algún punto de esta estabilidad e inestabilidad emocional y cruzamos estas dos variables, nos encontraremos en uno de los 4 cuadrantes que menciona Eysen para la personalidad. Entonces, él dice, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en un punto anterior al punto medio de introversión-extroversión, tendremos una tendencia introvertida. Y si a su vez nos encontramos en un punto que tiende más a la estabilidad que a la inestabilidad emocional, también estaríamos ubicados ahí con una tendencia a la estabilidad. Y entonces, si cruzamos estos puntos, diremos que el sujeto se encuentra en el cuadrante referido a la introversión estable. O sea, este sujeto tendría una personalidad introvertida estable. ¿Por qué? Porque su puntaje es más tendiente a la introversión y más tendiente a la estabilidad. Si por el contrario se ubicara más hacia la extroversión, entonces, y más hacia la estabilidad, entonces su puntaje caería en el cuadrante extrovertido estable. Si fuera más tendiente a la inestabilidad, el cuadrante sería extrovertido inestable. Y si fuera más hacia la introversión, sería introvertido inestable. En ese sentido, para Hans Eysen,
existen 4 tipos de personalidad: introvertido inestable, extrovertido inestable, introvertido estable o extrovertido estable. Menciona también la existencia de una tercera variable que cruza estos 4 cuadrantes. Esa variable es la variable que él denominó la variable psicoticismo. La variable psicoticismo tiene que ver con lo que es la normalidad. Entonces, él menciona también unos puntajes que nos van a decir cuán normal o no es la persona. Y uniendo los puntos de normalidad, separa estos 4 cuadrantes en 2 cada uno, de tal manera que ahora tenemos 8 tipos de personalidad. 4 tipos de personalidad normal y 4 tipos de personalidad anormal. Mencionaré que los puntajes dados por Hans Eysen mencionan o señalan, identifican los extremos, los puntajes extremos como puntajes psicóticos, y los puntajes que tienden al medio son los puntajes normales. Para Hans Eysen, entonces, la personalidad depende de los puntos donde se ubiquen en este cruce de cuadrantes.